La parte más importante siempre cuando vas a la casa de Dios a escuchar un mensaje de parte de Dios, lo más importante siempre es el mensaje que el Señor trae para nuestras vidas. Y como siempre, antes de iniciar con el mensaje, vamos a ir a leer en el libro de Marcos. Vamos a leer en el libro de Marcos. Marcos, capítulo número 12. Vamos a dar testimonio de cuántos dioses hay. Y vamos a ir a leer a Marcos. Marcos empieza en el 549. Marcos, capítulo número 12. Marcos, capítulo 12 y en el verso número 28. Es en la página 555. Marcos, capítulo 12 y en el verso número 28. Marcos capítulo 12 y en el verso 28. Para todas las personas que están confundidas allá afuera y que no entienden cuántos dioses hay en las Sagradas Escrituras, para que la gente entienda que es la parte más importante cuando viene uno y conoce a Dios, lo principal. Cuando alguien va a conocer a Dios, tiene que empezar por el principio, por lo principal, y vamos a ir a leer qué es lo que nos enseñó el maestro por excelencia, el maestro, el Señor Jesucristo. Fíjense, capítulo número 12 del libro de Marcos, verso número 28, dice así: y acercándose uno de los escribas, y oyéndolos disputar, y sabiendo que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjate lo que enfoca. No hay mandamientos más principales o primordiales que el reconocer que Dios es un solo Dios. La gente allá afuera dice, como los trinitarios dicen que son tres personas que conforman, nosotros creemos que es un solo Dios, pero dicen, pero son tres personas distintas. Mentirosos. O dices que Dios es uno, o le estás agregando otros dioses. Y les preguntas, ¿cuántos dioses van a venir? ¿O cuántos dioses vamos a ver en el cielo? ¿O vamos a ver al Dios? ¿O vamos a ver a Dios Hijo, a Dios Padre y a Dios Espíritu? Eso es lo que enseñan los trinitarios. Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu. Vas a ver allá arriba en el cielo cuando nos encontremos con nuestro Señor, el único Dios que conforma tres personas. O sea, dicen que Dios es uno, pero en realidad están diciendo que Dios son tres. Y así han confundido a mucha gente. Así los testigos de Jehová siguen diciendo que Dios son dos. Ellos son dualistas, que Jesús es un Dios más chiquito y que el Padre o Jehová es el Todopoderoso, es el único Dios verdadero. Esos dicen ellos. Entonces no se ponen de acuerdo las religiones, no se ponen de acuerdo en lo que se debe de predicar, porque están lejos de la palabra de Dios. Y ese es el problema principal que tiene la gente. Ese es el problema principal que tiene la gente. Se han levantado falsos maestros, falsos enseñantes que por conveniencia de dinero y por conveniencia no conocen a Dios, ni tampoco Dios los mandó. Y vienen y traen estas enseñanzas falsas, 5 dioses, como los mormones. Ellos dicen que son 5 dioses. Pero ¿de dónde sacan todas estas mentiras? Esta basura, porque es basura, porque no está en el libro. Vamos a ir a leer y vamos a iniciar con vamos a iniciar y vamos a ver el tema que el Señor trajo, y vamos a ir a leer en el libro de Romanos.
Romanos, capítulo número 10 de Romanos, vamos a leer ahí. Romanos capítulo 10, verso 13, página 602. Romanos capítulo 10, verso 13, página 602. Romanos capítulo 10 y en el verso número 13. Vamos a iniciar leyendo ahí. Capítulo número 10 en el libro de Romanos y en el verso número 13. Dice así: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Está preguntando el apóstol. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Fíjate lo que está preguntando. ¿Cómo van a invocar? La gente habla ya, los católicos, yo creo, somos parte del cristianismo, dice la gente allá. Una religión que no está en las Sagradas Escrituras, una mentira, una doctrina y una enseñanza. El cristianismo, escuchen, el cristianismo no existe en las Sagradas Escrituras. Es algo que los hombres inventaron y le pusieron, yo pertenezco a la religión del cristianismo. La Escritura dice que primero fueron llamados cristianos en Antioquía, pero no dice cristianismo. Y ellos en el cristianismo o las escuelas encierran todas las religiones que hablan de Cristo. Evangélicos, no está en la Escritura. Pero fíjate lo que pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Esta gente no creen porque sus frutos son claros. Los evangélicos, los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, los católicos, los testigos de Jehová, ¿cómo pueden invocar si no creen? Como el otro día veía a esa mujer que estaba predicando y la mujer decía: dejemos la Biblia o la Escritura a un lado. Eso es lo que la gente enseña en este tiempo. Entonces, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar a aquel en que no creyeron? Primero porque los judíos lo crucificaron. Y la Escritura es clara cuando dice: solo un pequeño remanente es el remanente del Señor. La gente, en la mayoría del mundo, no creen en el Señor, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Pues tienes que creer. En las iglesias la gente va, pero no creen. Y sí, pronuncian el nombre, pero si no crees, no sirve de nada que tú invoques el nombre del Señor. Por eso la gente, muchos no reciben el Espíritu Santo porque no creen todavía. La Escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y tienes que tener fe, que significa, la palabra fe es creer en Él, para que lo puedas invocar. Fíjate. Y sigue diciendo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el quien no creyeron? ¿En quien no creyeron? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no oyeron? ¿Han oído la gente en las iglesias del Dios de las Sagradas Escrituras? No. Es un falso. Es un impostor el Dios que les enseñan en las iglesias. No lo conocen, no lo pueden invocar. Fíjate, ¿eh? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no oyeron? ¿Qué ocupa la gente? Escuchar del verdadero Dios de las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo: ¿y cómo oirán sin una sola predicación? Sin una sola predicación, dije. Sin una sola predicación. ¿Sin una sola predicación de quién? ¿De los evangélicos? ¿De los pentecostales?
de los católicos. Ellos sí predican, pero no si ocupan una sola predicación. ¿Qué ocupan? ¿Una sola predicación de quién? Del hombre de Dios, de los que están en las Sagradas Escrituras y de los que Dios ha escogido. En el 15 sigue diciendo, ¿y cómo predicarán? Fíjate, esta es la base de esta enseñanza aquí en este día. ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Hasta ahí. ¿Cómo la gente predica si no los envía Dios? Dios envió a este nuevo, ¿cómo se llama este nuevo sacerdote supuesto de los católicos que quedó? Uno de Estados Unidos con descendencia de Perú o que vivió en Perú, que no sé cómo se llama. Lo mandó el Señor. La gente en este tiempo, en las congregaciones, se votan entre ellos mismos. Y dicen, tú vas a ser ahora el pastor de tal iglesia, tú vas a ser el obispo, tú vas a ser ahora nuestro líder. Y te vamos a dar un salario, y con el salario que te paguemos, tú tienes que predicar lo que nosotros te decimos. Porque no puedes desagradar a los que se congregan lo que tú predicas, porque si no se van a ir y vamos a perder dinero. Incluso firman contratos. ¿En qué parte de la Escritura firmaron un contrato los apóstoles con otros hombres? El contrato es en el bautismo, te invocan el nombre de Jesucristo y sirves a el que dio al que reveló ese nombre, que es su Hijo, y sirves al Espíritu que le heredó ese nombre, que es el Todopoderoso Cristo Jesús, el Espíritu Eterno. Pero acá la gente se reúnen y se votan entre ellos mismos. Tú hablas muy bonito, tú vas a predicar. Tú eres el mejor músico, te voy a agarrar y te voy a pagar un salario para que vengas todos los días y acá cantes y compongas alabanzas, supuestas alabanzas o canciones, voy a ponerle, a que hablen de la palabra. No les importa si es del mundo. Esto es lo que hay en este tiempo. Pero fíjate, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo la gente puede predicar? A hoy en día, la mujer que se para y dice, a mí Dios me mandó. ¿Tú crees que Dios envió una mujer? ¿Existe alguna mujer enviada en la Escritura a predicar el Evangelio o la palabra de Dios? ¿O algún profeta? ¿Mujer? No, la mujer tienen palabra de profecía, que es una profetisa, dice la Escritura. Es todo. Puede tocar instrumentos, puede cantar, puede orar. La mujer puede danzarle a Dios en el Espíritu, como dice la Escritura, como lo hacía Miriam. Pero de ahí puede ser juez sobre el pueblo, porque lo fue Débora, ¿verdad? Así, entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este tiempo las congregaciones? La gente se está dejando llevar por algo que no está en el libro. La gente no cree en este libro, en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Entonces, cuando tú vas a una congregación y fueron a la escuela de teología, ¿ellos predican? ¿Qué están haciendo? Cuando vas a una iglesia, están hablando palabras humanas. Pero el predicar te tiene que enviar Dios, al apóstol, al profeta. Te envía Dios, te prepara y te da su sabiduría. Es un trabajo que lo hace Dios espiritualmente en el hombre cuando manda a predicar a alguien. Es un trabajo espiritual que Dios pone ese don sobre la persona para que predique. No puedes tú levantarte y yo soy un predicador como lo hacen las iglesias. Como decía la mamá de Iván, que nos encontramos ayer al Iván, y su mamá le decía a Ramón, que Ramón me dijo
¿quién le dio autoridad para ir a predicar? Este del libro, que está aquí en el libro, que tiene un orden y que él manda a su gente y él escoge a sus predicadores. ¿Y a quiénes son los predicadores que escoge? ¿Quiénes son los predicadores que escoge Dios? Lo más vano, lo más ruin, lo que no tiene valor en la tierra. Los que no tenemos valor aquí, no somos gobernantes, no descendemos de los Rockefeller, no descendemos de la familia Trump, no descendemos de los Bush, no descendemos de los Peña Nieto, no descendemos de los Calderón, de los de la Madrid, aquí en México. No somos descendientes de Juárez. Somos lo más vil, dice la Escritura, y lo más vano que hay. Y a estos que somos viles y vanos nos levanta conforme a su propia voluntad y su propia sabiduría. Y eso es lo que Dios hace. Fíjate. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Está predicando la gente en las congregaciones? Eso no es predicar, eso es hablar. El predicar es un don espiritual que viene del trono de la voluntad de Dios y de su sabiduría. El predicar es un don que viene de la voluntad del trono de Dios y es su sabiduría que pone en el hombre y hace que sus labios hablen sabiduría. No puede nadie predicar si Dios no lo envía. Y luego dicen ellos, obispo presidentes, se hacen, ¿cómo dice? Somos misioneros, misioneras. Vamos a leer qué hay aquí en la escritura. Vamos a leer Efesios 4:11. ¿Cómo puede la gente predicar si no los envía Dios? Cualquier mujer que diga que lo envió, que la envió Dios, es una mentirosa, porque Dios no ha enviado a ninguna mujer jamás. Página 618. Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice así. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y en el verso número 11 dice así. Y él mismo constituyó a unos. ¿Quién los constituyó? El mismo que los envió. ¿Y cómo van a predicar si no los envía Dios? ¿O te envía Satanás, Lucifer? ¿O te envía el hombre? ¿O te envía Dios? Pero cuando la predicación, el predicar es un don que Dios le da a los hombres. Y Él mismo constituyó a unos, Él mismo, o sea, Dios, el Espíritu Eterno, Él mismo los hizo a unos apóstoles, los envía. A otros profetas, a otros predicadores del evangelio, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué es esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. De la estatura. ¿A qué es lo que formó o creó Dios? ¿Qué es lo que hizo? ¿Mandó a quiénes? Apóstoles y profetas, los manda. Pastores, evangelistas y maestros. 5 ministerios. No existe misionero en la Biblia.
¿De dónde sacan misionero? ¿De dónde sacan obispo presidente? Hay obispos, si leemos en las cartas de Pablo, hay obispos, pero no obispo presidente. Sí, sangran a la gente, les quitan su dinero, viven de la gente, y eso es lo que hace toda esta bola de vividores. Yo te recomiendo a ti que estás en una iglesia en donde no siguen el orden, que es el 99% de las congregaciones, no siguen el orden de las Sagradas Escrituras, que es el orden de Dios. ¿Qué te recomiendo? Que dejes de mantener a esa bola de vividores. Salte de ahí y deja la falsedad. Porque solo Dios, y ahora no creen en esto. Dios que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Hay iglesias que no creen que hay apóstoles en este día y profetas. Y luego hay unos falsos apóstoles y profetas. Como Maldonado, como mucha gente. Y ellos hablan y hablan cosas que están fuera de la Escritura. Y la gente está confundida. Pero Dios viene y dice la Escritura, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, para con todas las iglesias, dice la Escritura, lo primero que hace Dios es, te enseña el orden que Él tiene, te corrige, endereza tus pasos. Andabas caminando para allá, chueco, y te endereza como un bebé. Cuando va a caminar, empezar a caminar, camina y parece que se cae, y se cae, y se cae. Pero cuando el Señor viene y te trae a su camino verdaderamente al orden que Él ha puesto, Él te empieza a instruir y te empieza a enderezar. No, es así, es de esta manera. ¿Hay apóstoles hasta este día? Sí hay, aunque se levanten muchos falsos mentirosos y digan que ya no hay apóstoles y profetas, por la culpa de unas personas que engañan a la gente, como Nazón Joaquín, como Maldonado, y toda esta bola de mentirosos que se han levantado y desvían a la gente de la Escritura. Pero Dios tiene apóstoles, tiene profetas, Él mismo los constituye. ¿Qué es constituir? Él los forma, Él los hace. Él los hace, Él los envía, Él les habla a los apóstoles y profetas. ¿Para qué es esto? Para la perfección. Fíjatelo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que si tú dices, ya no hay apóstoles y profetas, ya no se pueden perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Porque no hay apóstol ni profeta que les enseñen la verdad. Quien profetice y el que tiene la revelación de Dios es el apóstol. Lo que significa la Escritura. La Escritura está cerrada para la gente que no tiene el Espíritu de Dios y que está en falsedad, pero está abierta para los que Él constituye. Él los va enseñando, los va capacitando, como dice aquí. Pero la gente dice que ya no hay apóstoles y profetas, y dice, esto es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Como ellos se llaman apostólicos, como ellos se llaman evangélicos, este verso no cae para ellos, no cuenta para ellos, porque ellos son evangélicos, son apostólicos, son católicos. Pero para los que buscan la santidad o que forman parte de la iglesia, a fin de perfeccionar, se llaman, a fin de perfeccionar a los santos, se llaman santos. Por eso están allá. La enseñanza es una mentira, la de ellos, ¿verdad? Vamos a leer en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Página 586. Hechos capítulo 8, verso 25. $5.86 la página 586 y el verso 8:25.
Capítulo 8 en el libro de los Hechos, verso 25 dice, 87, perdón. 87, capítulo 8, verso 25 en adelante. ¿Qué estamos viendo? La escritura dice en el libro de Romanos, ¿cómo puede alguien predicar si no son enviados? Enviados por el Espíritu de Dios, por el Todopoderoso Cristo Jesús. Si no los envía Dios, la gente lo que está haciendo en las iglesias no es predicar. Están hablando palabras huecas y vacías, que son palabras de muerte, no son palabras de vida. Capítulo 8, verso 25 en el libro de los Hechos dice así: ellos, habiendo dado testimonio completo y hablado la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén. También proclamaron la buena nueva en muchas aldeas de los samarios. Un mensajero del Señor le dijo a Felipe: levántate y sigue hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Esto es desolado. Y habiéndose levantado, siguió adelante. ¿Quién lo envió a Felipe? ¿Pero ahí qué dice? Un mensajero del Señor. ¿Quiénes son los mensajeros del Señor? Los ángeles de parte de Dios. Un mensajero de Dios lo envía, fíjate. Levántate y sigue. Levantado, siguió adelante, y he aquí un hombre etíope, eunuco, hombre noble, de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Él también regresaba y estaba sentado en su carro, y estaba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu de Dios: acércate y únete a este carro. Y Felipe, corriendo cerca, lo oyó leer al profeta Isaías y dijo: entonces, ¿sabes lo que lees? Ese es un problema muy grande que la gente tiene ahora. Leen la escritura, pero no saben lo que están leyendo. Y tienen que ser humildes como el etíope. Fíjate lo que sigue diciendo. Y él le respondió: ¿cómo podré si nadie puede guiarme? ¿Qué es el predicador? Un guía de parte de Dios. Pero antes leímos que se le vino el mensajero de Dios, o sea, un ángel, y lo mandó a cierto lugar, y luego Dios le habla aquí en su cabeza o audiblemente la voz de Dios y le dice: acércate y únete a ese carro. Esa es la dirección que tiene un predicador de Dios. Él era específicamente un evangelista. Felipe era un evangelista de parte de Dios. Fíjate cómo es el don de la predicación y de la enseñanza. Y él respondió: ¿cómo podré si nadie puede guiarme? Llamó también a Felipe, que había subido, para que se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero delante del que lo trasquila enmudece, y no abre la boca. En su humillación fue quitado su juicio. Su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Y el eunuco respondió a Felipe: te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la buena nueva a Jesús. Y mientras iba de camino, encontraron agua, y el eunuco dijo: aquí tienes agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees. Importante de lo que leemos, ¿verdad? La gente tiene que creer lo que dice el libro. Eso es tener fe. El creer es tener fe.
Si crees de todo corazón, te es lícito, o sea, lo puedes hacer. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, porque seguía gozoso su camino. Y Felipe se halló en Azoto, y pasando anunciaba la buena nueva a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hasta ahí. Ahí está, desde el principio hasta el fin, nos está enseñando en este capítulo y en estos versos cómo es que funciona Dios hasta este día. Cómo funcionó desde el principio y cómo funciona hasta este día Dios con sus predicadores. Los manda. Después de mandarlos, los guía. Él mismo les habla a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Les habla para darles dirección a los hermanos también, a las hermanas también. Pero para la predicación, Dios le da guianza a la gente de esta manera. Entonces, el Espíritu de Dios mandó a Felipe a través del ángel, y después de mandarlo, lo guía hablándole y teniendo la revelación de lo que significa la Escritura. Estaba leyendo el Antiguo Testamento y ahora lo puede balancear con el Nuevo Testamento y lo puede exponer correctamente. Ese es el don de Dios para la predicación. Y él era un evangelista, dice la Escritura. Felipe el evangelista. Pero ¿están llevando este orden las congregaciones? ¿Los ha enviado Dios a esta gente? ¿Quién los envía? ¿Los mismos hombres? El diablo. Contradicen a la palabra. Hay muchos hombres que dicen que Pablo inventó el cristianismo, que Pablo contradice a Santiago, porque Santiago habla de muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras, y Pablo enseña que es la obra, que la fe no se ocupa tener las obras. Entonces ellos piensan en su ignorancia que se están contradiciendo, y eso enseñan en las iglesias. Les dicen: no, es que se contradice, la Biblia no se contradice, Dios no es un tonto, Dios tiene toda la sabiduría y Dios tiene todo el poder. Piensan que Dios es un tonto, piensan que Dios es tonto. Así lo puedo decir literalmente, es el pensamiento que tienen la teología en las iglesias, lo que enseñan. Esa es toda basura. Basura le enseñan a la gente. Y la gente come. Imagínate irte a comer basura. La gente que tiene mucha necesidad va a los botes de la basura y empieza a sacar la comida echada a perder y come porque no tiene para comer, ¿verdad? Y es triste porque no es saludable la comer de la basura. Se enferman los niños en África, en Haití, que comen del agua sucia. La palabra dice de Dios, Jesús le dijo a la mujer samaritana que él les iba a dar ríos de agua viva. Cuando un predicador Dios lo manda y lleva el orden, como lo vimos aquí en Felipe, trae salvación. El eunuco se fue gozoso, dice aquí, siguió su camino gozoso. Iba feliz porque había recibido la salvación de parte de Dios. El mensajero le plantea la verdad y él, Felipe le dijo, aquí le dice Felipe, si crees de todo corazón, puedes bautizarte. Si crees de todo corazón, ya entendiste, ya te expliqué. ¿Quién es ese del que estaba hablando el profeta Isaías? Ahora, si tú crees de todo tu corazón, de todas tus emociones y de toda tu mente, ¿entendiste? Ahora, si tú quieres hacerlo, lo tienes que creer de todo tu corazón.
Por eso dice la Escritura, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Esa es la manera que debes de amar a Dios. Amarás al Señor tuyo, pero es lo mismo que lo encierra. Si crees de todo corazón, le dice el evangelista Felipe. Y esto no se ve en las congregaciones. ¿Qué está pasando en las congregaciones? Están dándole agua sucia a la gente, ¿verdad? Comida sucia, comida de la basura echada a perder. ¿Quieres comer comida echada a perder? ¿A quién le gusta el agua llena de animales y de suciedad, de excremento? Eso es lo que le están dando a la gente en las iglesias. Eso es lo que la gente recibe. Y se paran y todavía le dicen amén. Le aplauden, amén. Y vacían los bolsillos y le dan el dinero a los pastores y a los líderes de las iglesias. Esto es lo que está pasando. Síguenos dando más excremento. Síguenos dando más agua sucia. Síguenos dando comida podrida, echada a perder con gusanos. Nos gusta, la gente dice. Es verdad, eso es. Porque Dios dice que Jesús es el maná. De la Escritura dice, yo soy el maná que ha descendido, Jesús dijo, del cielo. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. Yo soy la comida que ha descendido del cielo para alimentarlos. Y no está hablando de lo natural, está hablando de lo espiritual. Bajé para enviar a mis apóstoles. Esos son los que tienen toda la revelación. Mis apóstoles. No los apóstoles del mundo, no los Judas Iscariotes, sino los apóstoles de Dios. Los que yo escogí y los que yo mandé, dice el Señor Jesucristo. ¿Quién puede predicar si no lo mandan a alguien? Si no lo mandan. Y eso es lo que estamos viendo. Cómo la gente está predicando sin que Dios lo haya mandado a predicar. Piensan que tener una credencial aquí, eso te adjudica o te da autoridad de parte de Dios. Te da autoridad de parte de los hombres, te da autoridad de parte de una iglesia, pero jamás te va a dar autoridad de parte de Dios. No puedes. Por eso los derriba y se va al mundo la gente y los destruye el diablo, porque no tienen la autoridad de parte de Dios. Porque Jesús dijo, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede apartar de mi mano. Los que son de Él, aquí están, y se van a ir descarriando uno y los jala Él mismo, porque el Espíritu de Dios está atrayendo hacia Él y cuidando a la gente. A pesar de que seas desobediente. ¿Qué dice en el libro de Isaías en el capítulo 45, en el verso 8? ¿Qué dice? Aunque fuere torpe, dice la Escritura, aunque fuere torpe, no se va a extraviar del camino de la santidad. Puede ser torpe, no tengo tanta habilidad para hacer las cosas, pero como estás caminando el camino de la santidad te va a ir transformando poco a poco hasta que llegues a la plenitud, como leímos ahorita, de Cristo, ser semejantes a Cristo. Pero la gente está recibiendo agua sucia. El bautismo del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es un bautismo en agua sucia. No existe en la Escritura. Eso viene del infierno, viene de Satanás. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en el Evangelio ahí mismo de Juan. Vamos a leer primero Juan capítulo 15, página 581. Juan capítulo 15, página 581. Página 580. Juan capítulo 15 en adelante. El Evangelio de Juan. Capítulo 15, verso 16.
Fíjate lo que dice la Escritura. Capítulo 15, verso 16 dice así, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15 y en el verso número 16. Juan capítulo 15, verso 16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os conceda. Hasta ahí. ¿Quién nos manda y quién nos elige? O sea que yo puedo ir a una iglesia y me puedo bautizar y yo soy parte de Dios, porque yo tenía ganas de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente que está por todos lados en las congregaciones, que llegan y se van y se apartan y están por un tiempo? Ahí está ese Perea, que por ahí me sale en el internet sus videos. ¿En dónde está esa gente? ¿Dónde está la gente que se congregaba en la iglesia supuesta ya de parte de Dios? Los predicadores. ¿Dónde están? No los eligió Dios. No los eligió Dios. Porque el Señor Jesucristo es claro: no me elegiste vosotros a mí. Y la gente: es que yo te he buscado, Señor. No, Él te elige a ti. Sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Los hombres de Dios que llevan fruto en el tiempo que debe de ser, llevan fruto. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os conceda. Significa que Dios nos escoge, Él te manda. Él nos escoge, Él nos manda. Vamos a leer en Lucas ahí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Página 565. Lucas, capítulo 12, verso 11. Lucas, capítulo 12, verso 11. Seguimos viendo, Dios es el que envía a sus predicadores. No te puedes levantar tú y decir que eres un predicador de Dios. No puedes. Un predicador que dice que la Trinidad existe, o que predica de la Trinidad o del bautismo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es un predicador de Dios. No lo mandó Dios. Es un falso hombre de Dios. Está contaminando a la gente con basura, con pan que no desciende del cielo, que es la palabra de Dios. Fíjate, capítulo 12, verso 11, en el libro del Evangelio de Lucas dice así: y cuando los lleven ante las sinagogas, y cuando sean juzgados, como Jesús fue juzgado y fue llevado a las autoridades judías de ese tiempo, fíjate lo que dice: y cuando los lleven ante las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué van a responder. ¿Qué pasa si estoy predicando y de repente viene la policía y me lleva por estar predicando? Me tengo que preocupar por lo que les voy a decir. Fíjate lo que dice aquí: no te debes de preocupar de lo que vas a decir. Dice: porque el Espíritu Santo les enseñará en esa hora lo que deben decir. Hasta ahí. ¿Quién es el que habla a través del hombre? Es el mismo Espíritu de Dios adentro del hombre que recibió el Espíritu. Ese es otro problema. La mayoría de las personas que predican
en las iglesias falsas, que es el 99% en todo el mundo, no tienen el Espíritu de Dios, tienen el espíritu de Satanás. Tienen el espíritu del diablo. Tienen el espíritu del diablo adentro de ellos. Entonces, ¿cómo la gente puede ser transformados por la predicación, como lo fue el eunuco, si no tiene el espíritu de Dios ese hombre? Una de las características que vimos ahí, uno de los atributos, es de que Dios le habla. Se le apareció el ángel de parte de Dios y luego le habló y Dios escuchó la voz de Dios. Y le dijo, ve para acá, ve para allá, súbete, y después se lo lleva cuando termina su cometido. Así trabaja Dios. Vamos a leer en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el libro de Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Jeremías. 9:2. Jeremías capítulo 1, vamos a leer del 5, vamos a empezar a leer. Capítulo 1, 5 en adelante. Dice así las Sagradas Escrituras: antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz, te aparté. Te puse por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo hace esto Dios? Desde el vientre. Desde antes de salir a la luz de este mundo. Te puse por profeta a las naciones y dije: ah, Señor, Señor, he aquí, no he sabido hablar, pues soy un muchacho. Y dice, ya me perdí. Sí, dice: Señor, he aquí, no he sabido hablar, pues soy un muchacho. Y el Señor me dijo: no digas, soy un joven, pues a todo lo que te envíe, ve, y todo lo que te mande, no pongas temor de su rostro, no tengas temor de sus rostros, porque porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y el Señor extendió su mano y golpeó mi boca. Fíjate lo que está haciendo. Fíjate el contexto, fíjate todo lo que está haciendo. Golpeó mi boca y el Señor dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he dado órdenes hoy respecto a las naciones y a los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y para derribar, para edificar y para plantar. Hasta ahí. Fíjate todo lo que el Señor hace al momento que le toca los labios a un hombre a través del poder de su Espíritu Santo. Dice que le golpeó los labios. Le hizo Dios así. Y vino la sabiduría, como dice en el libro de la sabiduría, y en el libro de los proverbios también viene, y dice que la sabiduría salió de parte de Dios buscando en dónde morar, a dónde vivir, en qué hombre entrar, para traer las palabras de Dios. Y aquí está Jeremías resistiéndose, porque está Jeremías resistiéndose a la sabiduría de Dios. Pero Dios le dice: no digas soy un joven, sino a todo lo que yo te envíe, eso vas a decir,
Eso vas a hacer. Esa es la manera, el prototipo de cómo Dios llama a un predicador verdadero. Desde el vientre de su madre crea a los profetas y a los apóstoles. Desde el vientre de su madre. Y dice la escritura en el Efesios capítulo 1 verso 4 que nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Eso está hablando de todos, para que fuéramos santos, sin arruga y sin mancha delante de Él. Este es el orden que Dios tiene: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Esto es lo que Dios trae y el orden de Dios. Aquí está Jeremías resistiéndose a la palabra de Dios, pero dice Dios: he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Cuando un predicador verdaderamente es de parte de Dios, ¿qué es lo que está hablando? Las palabras de Dios. Porque verdaderamente Dios habla a través de los hombres. ¿Y qué pasa en los hombres de las iglesias? ¿Está hablando Dios a través de ellos? ¿Los cardenales? ¿Los ancianos de los testigos de Jehová? ¿Tienen la palabra de Dios en su boca? ¿Tienen la palabra de Lucifer en su boca? ¿Tienen la palabra del enemigo en su boca? Hacen la voluntad del enemigo. Vamos a leer en Isaías. Sí. Isaías, vamos a leer Isaías. Isaías capítulo número 6, página 270. Isaías capítulo 6. Página 270. Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante. ¿Qué hizo Dios con el evangelista? Le manda el ángel para que vaya y para que predique el evangelio al eunuco. Fíjate, capítulo número 1 en el libro de Isaías. Dice así, capítulo 6, verso 1 de Isaías, dice así: visiones de Isaías, hijo de Amós, las que vio concernientes a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor ha hablado. Crié y engrandecí hijos, y ellos se rebelaron contra mí. Me equivoqué, es el capítulo 6 dije, ¿eh? Empecé en el 1, perdón. 6, capítulo 6, verso 1. No capítulo 1, verso en adelante les dije, ¿eh? Ok, capítulo 6, disculpa. Ahí, vamos a leer otra vez. Capítulo 6, verso 1 en el libro de Isaías dice así: en el año de la muerte del rey Usías, veo al Señor sentado en 3 tronos, dice ahí, en un trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo. Sobre él hay serafines, cada uno tiene 6 alas, con 2 de ellas se cubren la cara, con 2 se cubren los pies, y con 2 vuela. Y este clamó a aquel y dijo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La plenitud de toda la tierra es su gloria, y los postes de los umbrales se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Y dije: ay de mí, que he guardado silencio, soy un hombre de labios impuros. ¿Qué son los predicadores
que no les ha tocado Dios los labios, que no tienen su espíritu y que no los manda Dios, son hombres de labios impuros. Hablan impurezas, hablan basura, hablan cosas que no provienen de Dios. Y habitó en medio de un pueblo habito en medio de un pueblo de labios impuros. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y uno de los serafines huye hacia mí con un carbón encendido en su mano. Con tenazas lo ha tomado del altar y golpea mi boca diciendo, lo mismo que le pasó a quién, al profeta Jeremías. ¿Qué pasó? A Jeremías Dios mismo le golpea, dice. Aquí Dios manda, el carbón lo toma. ¿Qué significa el carbón? Carbón encendido. Fíjate. ¿Qué significa un carbón? ¿Qué es un carbón? Es un fuego. Es una brasa que se prende, es una madera que se prende y que se convierte en fuego. Al prenderse esa brasa es carbón. El carbón es una brasa, es una madera. Dice, y golpea mi boca, diciendo, mira, esto ha golpeado tus labios, y tu pecado o tu iniquidad es apartada, y tu pecado es cubierto. Y oigo la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré? Y viendo, ¿y quién irá por nosotros? Y yo respondo, aquí estoy, envíame a mí. Hasta ahí. Lo mismo vuelve a pasar con el profeta Isaías. ¿Qué pasó? Le tocó el ángel con el carbón. O sea, ¿qué significa el carbón encendido? O sea, significa que lo que hablaba eran palabras muertas. La escritura dice que Isaías, si leemos el capítulo 1, en el verso 1 dice, visiones de Isaías, hijo de Amós. Isaías era hijo de un profeta, de un hombre de Dios. Y fíjate lo que dice, que tuvo que venir, a pesar de que sabía la escritura, era enseñado en las cosas de Dios, estaba muerta sus palabras. No le había enviado a un Dios a predicar el evangelio, a traer la palabra de profecía, como los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que hace Dios? Tiene una visión y sueña o la está viendo despierto y ve cómo viene el ángel y le toca los labios. Como estaban muertos, los tuvo que prender, como cuando prendes la luz. Estaba apagada la lámpara de su vida, espiritualmente hablando, y le prende Dios. Prendes la luz, se prendió la vida que iba a traer el mensaje del Espíritu Eterno hacia el pueblo. Eso es lo que hace Dios cuando envía a alguien. Era pecador, te limpia. Era un pecador, dice, soy un hombre de labios inmundos, soy un pecador. Soy un pecador. Pero viene Dios y lo limpia. Le dice el ángel, ya tus pecados te son limpios, dice ahí. Entonces te empieza a santificar Dios para poder traer esta palabra. Te santifica y el Espíritu de Dios empieza a trabajar en la vida del predicador que Él envía. Y luego está la rama de la teología, que se basan en lo que dijeron los pastores de la antigüedad trinitarios por lo general. O los católicos que tienen su teología también. Y hablan de historiadores. Y hablan de Sabelio, fue un historiador en los años primeros después de Cristo. No sé exactamente. Ellos dicen, es que tú eres Sabelio, fue un historiador, y decía que creía que Dios era uno. Y la gente dice, las personas que creen en un solo Dios, eso dicen los trinitarios y los católicos, son sabelianos.
Porque creen que Dios tiene varias formas, que se manifiesta. La Biblia dice que Dios se manifiesta. Y esta gente trae esa basura, le cree y contradice y se pelean. Es feo. Y luego puedes ver por internet tantas mujeres predicando ahí. ¿Qué predica la mujer? ¿Por qué predica la mujer? ¿Acaso va a venir Dios una visión? Si una mujer tiene una visión es de parte de Satanás. Porque no va a venir Dios a tocar los labios de una mujer para que predique el evangelio. Eso no existe en la escritura. Pero es que me sanó de cáncer, decía una predicadora, y Dios me mandó a predicar y me sanó primero de cáncer y me dijo, ve y predica. ¿La mandó Dios? ¿La sanó Dios? Si la sanó Dios, qué bien. Si la sanó el diablo, porque tiene poder Satanás. ¿Y para engañarla? ¿O la sanó Dios y después viene el Satanás y la engaña? ¿Cómo sabes que Dios te habla? Porque tiene que ser como lo que le pasó a los hermanos y a las hermanas, todo lo que está escrito en el libro. Si difiere de la escritura, no es de Dios. Aquí el profeta Isaías dice, escribe lo que vivió o la visión que tuvo. Cómo fue enviado por Dios, cómo le llenó el Espíritu de Dios y cómo le limpió su pecado. A través de ese serafín, dice aquí. Dice, uno de los serafines huye hacia mí con un carbón encendido en su mano y golpea mi boca. La gente confundida, la gente apartada de Dios, porque se levantan estos falsos predicadores que no los envía Dios. A mí me envió Dios. Incluso me envió desde antes que yo conociera o que llegáramos a la iglesia donde nos congregábamos. Yo no sabía que Dios me había enviado. Yo no sabía que Dios me había hablado o me había preparado como Jeremías desde el vientre. Y ahí está el testimonio de mi madre, que no es cristiana. Él es uno de los cuales, de los 12, le dicen a mi madre, ¿cuáles 12? ¿De qué está hablando? Y mi abuela empieza a maldecir a esos señores. Señores, dije, ¿no? Eran mensajeros. No, yo sé, pero me refiero, mi mamá vio a esas personas que no sabía que eran mensajeros de parte de Dios. Y le dicen a mi mamá, en ese tiempo no había ultrasonidos. Y le dijeron, el varón que está en el vientre tuyo es uno de nosotros, es uno de los 12. ¿12 qué? Los apóstoles. Pero salen ahí en las iglesias, no soy de los apóstoles del Cordero. Claro que no, yo no estuve ahí cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Pero tampoco Pablo, pero tampoco Bernabé, de donde salieron. Así como Dios hizo a ellos, sigue haciendo hasta este día apóstoles Dios. A través de un sueño después tengo. Y en el sueño se me aparece el Señor Jesucristo. ¿Cómo era? No lo vi una luz. Y hablaba su voz. Porque el que diga, no, tenía los pies y tenía la cara y el pelo largo y era blanco. Mentiroso. El apóstol Juan lo describe que era parecido al que caminó con él en la tierra. Se parecía, pero no describe exactamente. No significa que Dios tiene el pelo blanco. No significa que Dios tiene los ojos que tiene fuego en los ojos. Entonces ahí cae la ignorancia de la gente, cae en la ignorancia. Porque los hombres blancos de las religiones que son racistas van a decir eso. Es que ahí dice que era blanco como la lana. Su aspecto. Y van a decir, Dios es blanco. No es cierto, Dios es un espíritu. Y la gente cae en esa ignorancia. Así como le llamó a ellos, Dios llama y Él manda. Así me mandó a mí. Así como sacó a Jesús, el Hijo de Dios, de la falsa religión, porque Él fue criado en el judaísmo. Así como los apóstoles fueron creados en el judaísmo, así las hermanas fueron creadas dentro del judaísmo. Los sacó Dios y los apartó para que caminen en el camino, en la fe de la santidad de Dios.
Así le hizo a Moisés. Le dijo a Moisés. Lo sacó de Egipto a todo el pueblo y le dice a Moisés en el capítulo 19, verso 1 en el libro de Levítico. Le dice, ve y dile al pueblo, ve y dile a la congregación que sean santos porque Jehová su Dios es santo. Que tenemos que ser santos. Así es como Dios le llama al predicador, al apóstol y al profeta. El apóstol y el profeta tienen una similitud, que Dios se les aparece. Al evangelista no, ni al pastor, sí les habla. Y no digo que no puedan tener una visión de él, claro también. Pero específicamente en el llamamiento está que Dios al apóstol y al profeta se le aparece y le habla audiblemente y le habla por sueño. Esa es la manera de la escritura. Pero ¿cómo vas a saber? Por el fruto lo conocerás. ¿Cómo vas a saber si ese apóstol o ese profeta es de Dios? Por el fruto. Porque sigue lo que está escrito en el libro. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahí mismo en Isaías. No, vamos a ir atrás. Vamos a ir a Éxodo. Vamos a leer en el libro de Éxodo. Vamos a leer ahí. Éxodo capítulo 23, página 39. Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante. Página 39. Y en el verso número 20 dice así: mira, yo envío un mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te guíe al lugar que he preparado. ¿Qué hace el predicador, el mensajero de Dios que Dios envía? ¿Qué dice? Guarda el camino y lo guía al lugar que Dios ha preparado. ¿Cuál es el lugar que Dios ha preparado para nosotros? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. O sea que un predicador de Dios te va a guiar a riquezas. ¿Te va a predicar qué? La santidad, el camino para que tú llegues a la eternidad con Dios. Eso es lo que dice aquí. Fíjate lo que dice, vamos a leer otra vez. Dice, mira, yo envío un mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te guíe al lugar que he preparado. Sé vigilante en su presencia y escucha su voz. Cuando hay un hombre de Dios, tienes que vigilar lo que está haciendo él y ver cómo se comporta para que lo imites, porque él es un imitador de Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Mira, yo envío un mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te guíe al lugar preparado. Sé vigilante ante su presencia y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque él no tolerará tu transgresión, pues mi nombre está en su corazón. Fíjate, el nombre de Dios está en el corazón del predicador que él envía. Pues si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo te digo, estaré enemistado contra tus enemigos y angustiaré a quienes te angustian, porque mi mensajero va delante de ti y te ha llevado al amorreo, al hitita, al fereceo, al cananeo, al heveo, al jebuseo, y los he destruido. Hasta ahí.
sea, Dios, cuando el pueblo, cuando la gente escucha la voz del mensajero de Dios, Dios va a destruir los obstáculos que Satanás pone en la vida de la gente, va a traer la liberación. ¿Qué hizo el Hijo de Dios entre los endemoniados y entre los cojos, ante los enfermos? ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Los sanaba, los liberaba de los espíritus que tenía dentro. El mensajero te va a guardar, te va a liberar. El mensajero de Dios, con la palabra y con el poder de Dios, va a guiar a la gente al camino de la verdad de Dios. ¿A dónde están guiando las iglesias a la gente? Al infierno. ¿Pero qué dicen? Ofrenda 10,000 pesos, 20,000 pesos, Dios te va a multiplicar eso. Oh, hermano, ofrende. Y luego los hermanos que más, o personas que dan una ofrenda más grande, y van y hacen una oración especial por ellos ahí enfrente. En las iglesias así es. Así es. Oh, es que nos dio para el techo 30,000, 50,000 pesos para las lámparas. Uh-huh. Ahí están otros manteniendo a los pastores. Así es. Sigamos leyendo ahí en Éxodo. Éxodo capítulo 4, verso 12. Página 31. Éxodo 4, verso 12. Éxodo capítulo 4 y en el verso número 12. Dice así: ahora ve que yo estoy con tu boca y te he indicado lo que dices. Hasta ahí. Fíjate lo que le dice Dios a Moisés. Ahora ve que yo estoy con tu boca y te he indicado lo que tienes que decir, lo que dices, lo que vas a hablar. Lo mismo que hizo con Isaías, con Jeremías, lo mismo lo hace con todos sus profetas, con todos sus apóstoles, con todos sus pastores que son de él, con todos sus evangelistas. Él les pone las palabras en la mente, en su corazón está su nombre, dice la Escritura, y hablan sus palabras de vida. Pero ¿qué pasa con esta gente que está trayendo basura y están diciendo mentiras sobre la gente? Isaías capítulo 55, vamos a leer. Isaías capítulo 55. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 55, verso 1 en adelante, página 287. Isaías capítulo 55 y en el verso número 1. Isaías 55 en el verso número 1 dice así: miren todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, ¿quiénes? Los que ofrendan, los que tienen para construir el templo. Fíjense qué diferente es cuando un hombre como Isaías, que le tocó Dios los labios, predica la verdad de Dios. Lo mismo que están haciendo hoy las iglesias, lo hacían en la antigüedad en el pueblo de Israel. Le cobraban a la gente por
las ofrendas, ¿qué hizo Jesús en el templo? ¿Qué es lo que hizo Jesús en el templo? Tiró las mesas, ¿por qué? Porque estaban vendiendo animales y estaban haciendo intercambio, lucrando, estaban haciendo mercadería en el templo de Dios, en la casa de Dios. Y Jesús se enojó. Fíjate, miren, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Sí, vengan, compren vino y leche. ¿Cómo lo vas a comprar? Sin dinero y sin precio, o sea, gratis. ¿Por qué pesan el dinero por lo que no es pan? Es lo que te digo, la gente está pagando, ofrendando en las congregaciones. ¿Qué están ofrendando? Por algo que no es pan, que viene de parte de Dios. Y su trabajo por lo que no es para saciarse. El pan que están dando en las congregaciones es un pan inmundo, es un pan sucio y no te va a llenar tu espíritu. Escúchenme atentamente y coman bien. Fíjate el consejo de Dios. Escucha atentamente y come bien. ¿Quién quiere comer algo podrido? ¿Tú quieres comer algo podrido? ¿Ustedes quieren comer algo podrido? ¿Usted quiere comer algo podrido? ¿Con gusanos? ¿Con excremento? Aquí Dios dice lo mismo. Escuchen atentamente y coman bien, y su alma se deleitará con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto perpetuo, las bendiciones de David que son firmes. Fíjate lo que dice la Escritura. En las iglesias te están diciendo, vengan, ofrenden y Dios te lo multiplica. La gente sedienta viniendo a buscar de Dios, pero no se les está dando lo correcto, la comida correcta, porque la comida correcta, el predicador de Dios que Dios envió, el pastor que tiene la palabra de Dios y que habla a sus labios a través de él, nunca va a cobrar un centavo por predicar, nunca va a cobrar nada por predicar. ¿Cómo? Pues es que si tú recibes eso, sería como un salario por ir a predicar. Claro, claro. Está diciendo que es gratis. ¿Qué es gratis? Cuando te regala alguien algo, ¿pagas, juntas una ofrenda porque te regaló algo? Pues no. Gratis es sin precio, sin dinero. Pero las iglesias están haciendo lo contrario, porque estos predicadores no los mandó Dios. No tienen discernimiento del Espíritu de parte de Dios. Y si leen la Biblia, no les conviene leer estos versos. ¿Cuándo escuchaste que algún pastor leyera este versículo y que dijera que vengan y que es gratis? No, hermanos, tenemos que jugar. El obrero es digno de su salario. Pero no leen lo demás, porque ahí mismo Pablo escribe ese verso. El obrero es digno de su salario, pero dice, yo no me he hecho ninguna carga para con ustedes. ¿Y qué es lo que trabajaba Pablo? ¿En qué trabajaba? Dice que cosía mantos para las casas. En aquel tiempo la gente, sus casas que andaban en un lugar a otro, eran casas y eran mantos gruesos, y Pablo se dedicaba a coser mantos. En el libro de los Hechos está eso. Trabajaba. No andaba pidiéndoles a los hermanos. Les pedía ofrenda y la mandaba a Jerusalén, dice la Escritura, para el huérfano, para el indigente y para el necesitado y para las viudas. Para eso usaban el dinero, como debe de ser. Pero la gente ahora te dice, no, ofrenda y Dios te lo multiplica. Ofrenda, ¿de dónde sacan? Eso viene del infierno. Recuerdo hace mucho que vi un video y era un predicador acá de Estados Unidos que se apellida Dólar.
O se llama dólar, así se llama, es su nombre, dólar. Se llama Clifford O. Dollar, se puso él. Clifford O. Dollar. Y una vez en una de sus prédicas, la gente empieza a aventar un montón de dinero ahí en el piso, y todos, dinero, 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 empieza a gritar el predicador, y toda la gente va y se mete en ese espíritu de Satanás, y empiezan a aventar su dinero que traían ahí en la cartera, y las mujeres y hombres, y él empieza a pisotear el dinero, Se lo dieron a él. Hay otros predicadores que les compran los casas, los yates, que le dijo, Dios dijo que me compraras un yate de 55 millones de dólares, le dijo la congregación. Y la congregación juntó 55 millones de dólares y se lo dieron. Y ahorita lo tiene. Así es. Eso es el nivel de ignorancia y de maldad en la que están las iglesias. Jesús dijo, y aparte de todo eso son arrogantes esos predicadores. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí, dijo Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón. Y lo que dice de Moisés las Sagradas Escrituras, que no ha habido un hombre más manso que Moisés. ¿Qué dice de Sara? ¿Qué dice de Séfora? ¿Qué dice de María? ¿Qué dice de Miriam? Las mujeres, ¿cómo se deben de comportar? Con modestia. Pero si no les enseña el predicador, ¿cómo va a aprender? Que es lo que leímos primero en capítulo 10 de Romanos. ¿Cómo vas a predicar si no te manda a Dios? Lo que están haciendo en las iglesias no es predicar. Lo que están haciendo en las iglesias no es predicar. Y recuerdo cuando le dije a Jaime la última vez que lo vi, hace años atrás, le dije, ¿quién te dijo que tú podías predicar esas mentiras que predicabas allá arriba? ¿Mande? Sus líderes, sí. Pero yo se lo dije directamente. Y ahorita en su cabeza está la confusión. Se apartan de ahí. No, te tienes que bautizar en el nombre de Yeshua. No, eso es lo que me estaba diciendo. Vas a ver en el futuro, vas a aprender y vas a entender que te tienes que bautizar en el nombre de Yeshua. Se llama ignorancia. Dios no es tonto. Dios tiene, Él creó los idiomas, el lenguaje de los animales. Las mariposas se hablan con las mariposas, los perros se hablan con los perros. Cada quien tiene su propio idioma, su propio lenguaje. Las ballenas con las ballenas, los peces con los de mismo subgénero, cada uno según su género, dice la Escritura. Y los seres humanos en la Torre de Babel, Dios confundió los idiomas y hizo grupos con diferentes idiomas a la gente. Y luego dicen otros, no, es que en la teología dicen esto, es que la J no existía hasta 1600. Un hombre tal la inventó, y sí, no existía la letra J. Y el nombre de Jesús es Jesús, la traducción al castellano o al latín a castellano, es la primera traducción, así lo vas a ver, es sin la J, en vez de I latina, y se pronuncia así en hebreo, ni lo traducían. Nosotros lo decimos Jesús, pero ese es en nuestro idioma. En inglés Jesus, que también con J. Pero ellos dicen, no, está mal porque inventaron no, mejoraron el idioma. Si tú lees, mejoraron el idioma. No significa que están usurpando o diciendo, en el principio lo decían igual que en el idioma original, y en nuestro idioma es Jesús, en el latín, o en el castellano, mejor dicho, no en latín, en castellano. Pero en el latín venía Jesús. No hubo traducción de nombre, porque casi los nombres no los traducen. Y nomás decía con Jesús. Sí, y Jesús. Entonces la gente se mete en eso y se hacen. El diablo les pone tiene una venda. Otra señora diciendo por internet, ahí vi, predica que tenemos que guardar los días y las festividades que hacían en el Antiguo Testamento. Y luego dice la mujer que tienen que circuncidar los varones. Hermana, ¿me debo de circuncidar? Y la gente
trae esa hambre de conocer de Dios, pero es una falsa mujer que le está diciendo mentiras. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Dios busca no la circuncisión de la carne, sino la del corazón. En el libro de Romanos dice esto. Pero un predicador o un predicador, porque está predicando de parte del diablo ella, no va a entender esto. Porque ni Dios mandó a las mujeres, ni la mandó a ella, y no puede entender. Escuchó a alguien, y ese alguien le dijo esa mentira, y ahí está. Esa mentira se propaga por eso desde cientos de años tiene. Y la mayoría del judaísmo viene del sionismo, viene de la gente que era una tribu, se llaman ascanazis. Por ahí mismo la misma palabra, ascanazi, ¿cómo se dice? La ideología que tenía Hitler es nazi, ascanazi, son los sionistas. Es una tribu, son los falsos judíos que ellos dicen que son judíos ahora. Que en realidad son alemanes y de Bulgaria y de los alrededores de ahí en Europa, del este de Europa. Entonces, esta ideología hasta las iglesias ha llegado. Porque prefieren recibir la enseñanza de esos hombres, de esas mujeres, pero no siguen lo que dice el libro. No conocen el libro. Pero cuando se levanta un hombre de parte de Dios, siempre va, ¿cómo vas a decir eso a las mujeres? ¿Cómo una mujer no puede predicar? ¿Cómo yo quiero predicar? Dice la Escritura que el Espíritu da los dones. ¿Quién? Las escuelas teológicas. ¿Quién da los dones? Dios. A uno los hizo músicos, a otros los hace pastores, a otros evangelistas. Otros tienen don de lenguas de diversos géneros. Otros tienen, dice la Escritura, diferentes dones, la profecía a las mujeres, las sanidades, el echar fuera demonios. No dice eso. Claro. Pero si tú lees en la Escritura, la mayoría han sido, o lo que dice la Escritura son puros hombres, los que imponen la mano, porque al momento de imponer la mano, eso trae como, o delega como autoridad. Entonces, no he leído en la Escritura a ninguna mujer que ore y que se sane a alguien. Sí he visto que en el espíritu danzó Miriam, he visto que Débora era jueza, tenía autoridad para juzgar sobre las cosas naturales del pueblo, como lo tiene un juez actual aquí del gobierno. Pero dice la Escritura que era profetisa de parte de Dios. Entonces, vamos a decir que sí. Entonces, eso es lo que la Escritura dice. ¿Cómo puede ir alguien a predicar si no lo manda Dios? ¿Cómo puede predicar alguien si no lo manda Dios? Pues no puede. La respuesta es: nadie puede predicar de parte de Dios si no lo manda Dios. Vamos a leer en Mateo. Vamos a leer en el Evangelio Mateo y después Lucas. Vamos a empezar con Mateo. Mateo, capítulo número 10, página 538. Mateo 10:20, página 538. Mateo capítulo 10, verso 20. Sigue, Mateo capítulo 10, verso 20, dice así: pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Hasta ahí. ¿Quién es el que habla en el predicador?
El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Es el que enseña a las personas aquí en la tierra, a la congregación de parte de Dios, al que quiere conocer de Dios. El Espíritu del Padre, el creador de todas las cosas, es el que trae esta palabra y este conocimiento a la gente, como lo hizo Felipe, leímos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, vamos a leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 45. Lucas, capítulo 6, verso 45, es la página 561. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. De la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué es lo que hablan? El hombre de Dios, ¿qué va a hablar? Lo que Dios ha puesto en su corazón y en su mente, su sabiduría y su conocimiento. ¿Qué va a hablar el hombre malo? El hombre que no envió Dios. Los que están en las iglesias, ¿qué va a hablar? Pura maldad, cosas malas, cosas que no edifican. Que se caiga la gente, es lo que enseñan ahí en las iglesias. En las administraciones, ¿qué hacían? Te llenaban todo de aceite y te empujaban y se caía y, oh, tengo poder del Espíritu Santo. Fíjate la ignorancia. Que ocupo estar empujando a la gente para que Dios, eso es el Espíritu de Dios. Claro que no. Claro que no. Porque la gente no entendemos esto. El hombre bueno, fíjate lo que dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Si tienes teología en tu corazón, en tu conocimiento, vas a hablar maldades. Vas a hablar Trinidad, vas a hablar, oh, las mujeres se pueden divorciar y los hombres se pueden divorciar y casarse. Eso es algo malo que hay dentro de su corazón. Jesús lo enseñó. ¿Cuántas personas están por el predicadores falsos, o predicadoras supuestas falsas, están en adulterio? Otros en fornicación, los que nunca se habían casado, por la enseñanza de esta gente, esta maldad que hay en su corazón. Y a la gente le gusta, por eso van a esos lugares. ¿Qué decía la hija de Zenón? ¿Qué te dijo? Pero dijo que era muy duro lo que predicaba. ¿Duro? Está en el libro, yo no lo escribí el libro. Eso no es duro. Sí. Sí, yo sé. La última vez lo vi por ahí, me borró del Facebook porque le dije un comentario que las mujeres no podían predicar y me borró. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo esta gente? ¿Lo está enviando Dios? ¿Lo envió Dios? Dios te envía y hay unos requisitos y una manera que Dios lo hace. Y está en el libro todo. ¿Cómo debes de ser llamado por Dios? ¿Cómo debes de ser enviado por Dios? Está en la Biblia. Los ministerios están en la Biblia. Vamos a leer ahí mismo. Ahí en Lucas capítulo 9, verso 1.
Lucas 9, verso 1 en adelante. Ahí a la vuelta de la página, capítulo 9, verso 1 de Lucas. Dice así: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió. Otra vez, ¿quién envía? Dios envía. El Hijo de Dios los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él reúne primero a sus apóstoles y luego les da poder, luego les da autoridad sobre el reino de las tinieblas y sobre las enfermedades, y después los enseña y los envía a predicar la verdad de Dios. ¿Cómo es que la gente se deja engañar de esta manera? ¿Cómo la gente se deja engañar de esta manera? Si no tienen el conocimiento esta gente y se les hace fácil levantar una iglesia. Como una amiga mamá decía que su amiga, su hermana, le dijo: yo te voy a decir la forma más fácil de hacer dinero en Estados Unidos. Vamos y abrimos una iglesia y nos hacemos feria. Fíjate la mentalidad detrás de eso, el espíritu y la maldad que hay detrás de eso, de ese pensamiento. Vamos a ver aquí en el libro de... Vamos a leer en el primer libro de Reyes. Primera libro de Reyes en el Antiguo Testamento, página 159. Atrás, primer libro de Reyes, en los primeros libros. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 14. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 14. Fíjate lo que dice. Página 159, dice así. Página 159. 158, perdón. Capítulo 22, verso 14, dice así. Y Micaías respondió: vive el Señor, ciertamente lo que el Señor me dice, eso digo. Lo que el pastor me dice, eso digo. Lo que la teología me enseña, eso tengo que decir. Lo que el Señor, lo que el Espíritu de Dios me dice, lo que está escrito en el libro, eso es lo que yo debo predicar. Cuando eres enviado por Dios, lo que Dios te dice a tu vida, te habla a través del libro, eso tienes que predicar. Está escrito todo lo que debemos de predicar. Ya casi terminamos. Vamos a ir a leer el capítulo 9 de Marcos. No vamos a leer ahí, vamos a leer más adelante. Vamos a ir a leer en la primera carta a los Corintios primero. ¿Qué leímos ahorita en Primera de Reyes? Lo que el Señor me diga, eso hablaré, eso diré. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. 605.
Fíjate lo que dice, capítulo 2, en la primera carta a los Corintios, y en el verso 12 en adelante, dice así: y nosotros no recibimos el espíritu del mundo. ¿Qué es lo que hacen en las iglesias? Bailan, hay homosexuales en los coros, pastores violan a las niñas, en la danza, danzan ahí, no sé qué es eso, de dónde sacan eso. Todo esto lo puedes ver en las congregaciones. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo: y nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha conferido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Hasta ahí. Cuando el Espíritu de Dios manda a un predicador, va a poner orden en la congregación. Cuando el hombre de Dios verdaderamente lo manda a Dios, es enviado por Dios, va a poner orden primero en su vida, y después pone orden en la congregación, y les enseña el conocimiento y la sabiduría de parte de Dios. Pero cuando no pasa eso, y el predicador no proviene, el Espíritu de Dios, el Espíritu que tiene no proviene de Dios, es el espíritu del mundo, vas a ver todo lo que ves ahí. Se empujan, las mujeres en casi encueradas ahí, mujeres supuestas predicadoras con la ropa enseñando todo, robando a los congregantes, haciéndose ricos, divorciándose y casándose con otros, como esa mujer dominicana, ¿cómo se llama? Yesenia Ten, ¿o cómo se llama eso? De República Dominicana. Es que me engañó mi esposo y adulteró. Eso es lo que salió y estaba diciendo esa mujer. Adulteró mi esposo y no se ha adulterado alguna vez ella. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Todo el que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la mayoría de la gente hemos hecho eso, ¿verdad? Entonces, una persona que diga que y juzgue a una persona que adulteró físicamente es un hipócrita, porque Jesús enseñó más profundamente todavía. Como esa mujer, le es fácil, se casó con uno más joven, porque ya tiene dinero. Y los congregantes reciben esa basura, porque ella lo que recibió es el espíritu del mundo. El apóstol aquí nos enseña, el apóstol Pablo, que el que recibe el espíritu de Dios, el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Y hablamos las palabras de Dios, dice. El que recibe el espíritu de Dios habla las palabras de Dios porque Dios lo envía. Pero la gente no tiene esto, no conocen a Dios. Vamos a terminar con este verso, capítulo 22, verso 16, en el libro de Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras, página 654. ...654 la página... Apocalipsis capítulo 22, verso 16... Capítulo 22, verso 16 dice así: yo, Jesús, el Espíritu Eterno, envié a mi mensajero, envié a mi mensajero, para darles testimonio.
estas cosas concernientes a las asambleas. Hasta ahí. ¿Qué significa? Yo, Jesús, envío, dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y va a seguir enviando hasta que Él no vuelva a sus mensajeros. Él personalmente lo hace a través de su espíritu. Y manda a la gente, al predicador, a que predique su verdad. No mentiras. No, que te puedes divorciar. Te puedes divorciar, no te puedes divorciar. La escritura dice que Jesús mismo enseñó: todo el que se divorcia comete adulterio. Pero me golpea, sepárate del marido. Pero me trata mal, sepárate. Dios te permite que te separes. Pero es un alcohólico, es un drogadicto, me golpea a mí y a mis hijos, sepárate. Vete de con él. Pero la escritura también dice: si tú te conviertes a Dios y tienes un esposo o una esposa que no es creyente y él quiere seguir viviendo contigo, sigue viviendo con él. No te separes, dice la escritura. Pero si no quiere seguir viviendo contigo, te puedes separar. Así es. Y eso es lo que la gente no les enseñan en las congregaciones. Dios envía a sus mensajeros, a sus predicadores, que tienen su verdad, su palabra, y los a través de su Espíritu Santo los llama desde el vientre a los apóstoles y a los profetas, y los manda, los prepara, los capacita, les da su conocimiento para que enseñen a la gente la verdad de Dios. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y vamos a terminar como siempre lo hacemos. Vamos a ir a leer al libro de los Hechos. Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo 2 y en el verso 38. Esto es lo que debe de hacer toda la gente que sigue a estos falsos predicadores y predicadoras. Tienen que seguir a los predicadores que vienen de parte de Dios. ¿Cómo sé si un predicador viene de parte de Dios? Corroboras con la escritura, corroboras cómo fue esta persona enviada por Dios. Dios es el que envía a la gente, al pueblo, a las ciudades, a estos hombres que provienen verdaderamente de parte de Dios. Y los que están en esas falsas iglesias tienen que salirse y seguir a un predicador de parte de Dios. Fíjate lo que dice la escritura. Y Pedro le respondió: convertíos. Y Pedro le respondió: convertíos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Esto es lo que debe de hacer la gente. Conviértete, arrepiéntete significa eso. Conviértete, arrepiéntete. Y cada uno de vosotros es individualmente y se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es lo que debe de hacer la gente que está siguiendo estos falsos predicadores. La gente tiene que seguir a Dios, tienen que apartarse. Y todos los que están en el mundo, las prostitutas, los ladrones, los que están en las cárceles, los violadores, los asesinos, tienen que venir a los pies de Cristo, obedeciendo las Sagradas Escrituras, no recibiendo las falsas enseñanzas, la Trinidad, que las dualidades o que hay 5 dioses. La gente tiene que venir verdaderamente a recibir el mensaje de Dios a través de las Sagradas Escrituras, como está escrito en el nombre de Jesucristo.